Bien, en esta sesión vamos a continuar con la propiedad número 3, que es propiedades de los materiales. Pues ya hemos estado trabajando con estas propiedades en específico de las físicas, ya revisamos eléctricas, parte de las mecánicas. Aquí pues en su totalidad ya revisamos las eléctricas. Vamos ahora con algunas mecánicas que nos faltaba por revisar. Ya la sesión, bueno, en las sesiones anteriores pues ya hemos eh, mencionado o ya hemos revisado las siguientes propiedades, que es tracción, compresión, torsión, elasticidad, plasticidad, dureza, fragilidad, tenacidad y resiliencia. El día de hoy vamos a concluir con todas estas propiedades que son maleabilidad, extruibilidad, ductilidad, resistencia al desgaste, resistencia al corte, resistencia a la fatiga y resistencia al impacto. Bien, vamos a iniciar con maleabilidad. En este caso, este concepto de maleabilidad es muy parecido a la ductilidad. ¿A qué me refiero? A que es la capacidad que presenta un material para deformarse antes de fracturarse. Vimos que también los materiales frágiles se llegan a deformar, pero es pequeño el intervalo de deformación de los materiales frágiles con respecto a los materiales dúctiles. Los materiales dúctiles pues sí presentan un intervalo importante en la región plástica o en la sección o en el área, en la sección de deformación permanente. En este caso, si presenta esa deformación permanente, ya lo comenté hace un instante, pues decimos que tenemos presencia de ductilidad, pero también podemos considerar que esa deformación es maleabilidad. ¿Qué diferencia hay entre la maleabilidad y la ductilidad? Vamos a verlo a continuación, pero bien, voy a leer para complementar la idea general que les acabo de dar. Maleabilidad es la propiedad de la materia que junto a la ductilidad presentan los cuerpos a ser labrados por deformación. Se diferencia de aquella en que mientras la ductilidad se refiere a la obtención de hilos, la maleabilidad permite la obtención de delgadas láminas de material sin que éste se rompa. Entonces, la principal diferencia entre ductilidad y maleabilidad es de que la ductilidad nos permite formar hilos y la maleabilidad, si tenemos un material y queremos formar un hilo y no se puede formar ese hilo, se fractura, no es maleable, pero sí es dúctil. Perdón, no es dúctil, pero posiblemente sea maleable. ¿Por qué? Porque a lo mejor no se pueden formar con ese material que presentó una región en el diagrama esfuerzo de formación, una importante región de deformación plástica. Uno pensaría que se pueden formar hilos, pero si no se puede formar un hilo a partir de ese material evaluado, posiblemente, o más bien, si no se pueden formar hilos, se va a poder formar láminas. El hecho de que ese material que evaluamos nos permita formar láminas es de que es maleable en lugar de ser dúctil, ¿sí? Bien, para que quede más claro, pues tenemos lo siguiente. El efecto de maleabilidad pues nos va a permitir la obtención de láminas y la propiedad de ductilidad nos va a permitir obtener hilos. Bien, en ambos casos podemos decir que si tiene este comportamiento con respecto a este diagrama de formación, tenemos un material dúctil o lo hemos manejado comúnmente como un material dúctil, pero también puede representar maleabilidad, un material maleable. Entonces, en ambos casos podemos decir que es dúctil o maleable. Pero ¿cómo podemos definir si realmente es dúctil o si en lugar de ser dúctil es maleable? Pues aquí tenemos este ejemplo. Aquí tenemos un cobre. El cobre pues obviamente va a presentar, perdón, este diagrama esfuerzo de formación en el cual nos indica que sí podemos deformar el material a nuestra conveniencia. O si no queremos deformarlo, pues tampoco tenemos problema porque tenemos un límite elástico el cual nosotros podemos llevar a trabajo dentro de esta región nuestro material y pues no pasa nada, no se va a deformar de manera permanente, se va a deformar de manera reversible. Pero si ya lo pasamos esta parte para obtener alguna forma en específico, para una aplicación en específico, decimos, pues sí se puede deformar, pero voy a ver si se pueden formar placas. Ok, si se pueden formar placas, decimos que tenemos un material maleable, como es el caso del cobre y del acero. Obviamente el vidrio y la madera no nos permiten la formación
de esas placas debido a las capacidades o las propiedades que presentan. Obviamente, pues en el caso del vidrio es un material frágil y la madera pues también se puede considerar un material frágil, menos frágil que el vidrio, pero pues aún así no tiene pues ese intervalo importante de zona plástica. Entonces aquí los que resultan ser maleables pues es el acero y el cobre. Pero gran parte de los materiales que presentan esta capacidad o este diagrama de esfuerzo de formación tanto pueden ser maleables o nos permiten formar láminas, como también pueden ser dúctiles o nos permiten formar hilos. Aquí tenemos este ejemplo. Decimos, pues el acero pues es tanto maleable como dúctil. ¿Por qué? Porque puede formarse láminas y pueden formarse hilos, al igual que el cobre. Pueden formarse láminas y pueden formarse hilos. Uno de los materiales que presenta ductilidad, o más bien que es maleable pero no es dúctil y que presenta este tipo de diagramas, pues es el bronce. El bronce no se pueden formar hilos, es muy frágil, tiene un comportamiento extraño que no permite que se formen este tipo de elementos, al igual como yo creo algunas fundiciones que son materiales frágiles. Pues bueno, obviamente pues no va a pasar aquí a la región de dúctil, ¿no? Se va a quedar por aquí y falla, ¿no? Obviamente pues no va a ser ni maleable ni dúctil. Pero aquí la idea es de que maleable nos permite formar placas y dúctil nos permite formar hilos, que repito, gran parte de los metales puros o aleaciones tienen ambas capacidades o tienen ambas propiedades. Hay algunas excepciones que se inclinan más por ser maleables que dúctiles, que nos permiten formar láminas más fácil que hilos, pero en su mayoría presentan ambas propiedades. Por eso, de forma muy general, se dice que los que presentan este tipo de curvas o este comportamiento pues son materiales dúctiles, porque repito, la mayoría tienen ambas capacidades, tanto ser maleable como ser dúctil. Hay sus excepciones, pero en su mayoría pues presentan estas dos capacidades. ¿Sí está claro la diferencia entre maleabilidad y ductilidad, muchachos? Ok, gracias, muy amables. Bien, vamos a pasar a la siguiente propiedad. Extruibilidad. Bien, aquí un ejemplo muy sencillo de esta propiedad es lo que observamos en la pasta de dientes. La pasta de dientes tenemos un material en el interior, pues ahora sí que una pasta, como indica su nombre, lo oprimimos y tiene una boquilla con una sección transversal circular. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros apachurramos la pasta de dientes y va a salir con la forma de la boquilla, que en este caso es un círculo. O tenemos igual el caso de los churros, ¿no? Es algo que pues con lo que que al menos una vez en nuestra vida hemos visto cómo se hacen y pues es a lo que se refiere con extruibilidad, que los materiales presentan esa capacidad de adaptarse a la forma de una boquilla cuando le aplicamos una determinada presión. Entonces eso se entiende como extruibilidad, perdón. Vamos a leer para complementar la idea. Es la propiedad de forzar a un material por medio de presión a pasar a través de una boquilla o matriz en condiciones reguladas. ¿Cuáles son esas condiciones reguladas? Pues es la presión y la temperatura. Obviamente pues un sólido sí lo podemos extruir, pero requerimos de muy altas presiones para que salga por una boquilla y adapte esa forma. Por eso en algunos procesos, dependiendo del tipo de material, pues se les aplica temperatura para que llegue a su temperatura de fundición o una temperatura cercana a la fundición donde se obtenga una consistencia pastosa que se pueda manipular más fácilmente. Se aplica presión, sale por la boquilla y adapta la forma deseada. Bien, para que quede más claro, pues aquí están estos ejemplos. Obviamente, pues requerimos en la mayoría de los casos que presente este comportamiento los materiales. No es tan necesario, pero dependiendo de las condiciones que se vayan a considerar. Si no queremos aplicar temperatura, que repito que es algo muy complicado el no aplicar temperatura y querer obtener una forma, pues obviamente debe de presentar este comportamiento el material. Que bueno, ahí tenemos el caso de las Play-Doh,
de las plastilinas, que hay algunos juguetes para niños que, que pues no requieren de temperatura, pero por las mismas propiedades físicas del material, de plasticidad que presenta el material, pues aplicamos una poca presión y ya tenemos una forma, ¿sí? Y a lo mejor posteriormente le aplicamos un proceso de calentamiento, de secado para que se endurezca ese material. Pero es porque presenta este tipo de comportamientos. Bien, si nosotros no queremos basarnos tanto en eso y queremos obtener una forma, pues tenemos que aplicar una alta temperatura para llevar al material o que cambie el estado del material que queremos darle forma de un estado sólido a un estado que se pueda manipular al aplicarle o que más bien aplicarle una temperatura que nos permita que el material pueda ser extruido. En este caso, pues, ¿a qué nos referimos para que quede primero claro a la extrusión? Pues se refiere a esto, aplicamos una presión, aquí está el material y pues tenemos en este caso una boquilla con esta geometría y va a salir con esta forma. Tenemos cómo se forman o cuando queremos obtener un tubo o un tipo de perfil en especial, pues tenemos nuestro molde que sería en este caso esta varilla en el centro. Dejamos una cierta área en las paredes, una holgura en las paredes, aplicamos presión al material y obviamente va a adquirir la forma de las paredes. Eh, también podemos tener un tipo de extrusión. En estos casos pues tenemos extrusiones directas que aplicamos presión y sale por una boquilla. Aquí puede ser la extrusión indirecta, que la boquilla va a estar en esta, tenemos este émbolo, este va a ser el émbolo, este émbolo es el que al que desplazamos aplicándole presión. Tenemos contacto con el material y va a ir fluyendo, lo voy a poner con color azul, por la boquilla del émbolo. Va a fluir por aquí el material y va a obtenerse la forma deseada. Este proceso o el aprovechar esta capacidad que tienen los materiales para extruirse, pues nos permite la obtención la obtención de tubos y de determinados tipos de perfiles. Repito, obviamente pues aquí depende mucho de las capacidades del material. Si tenemos un acero pues obviamente si lo queremos comprimir pues requerimos mucha presión, aunque presente este comportamiento de ductilidad, para poder obtener esta forma. Pero si nosotros queremos que fluya ese acero, pues lo tenemos que aplicar una determinada temperatura para que sea más sencillo el proceso de extrusión. Entonces ahí ya entra también el uso de los diagramas de fase que revisamos ahí en estructuras y propiedades de los materiales para determinar a qué temperatura podemos llevar nuestro material para que cambie ese estado, que pase de un estado sólido a un estado pues pastoso, vamos a decirlo así, que no sea tan líquido. O hay algunos materiales que hay que llevarlos al estado líquido para que podamos aplicar esta propiedad de extrusión, pero siempre va a haber, o la mayoría de los casos va a haber involucrado o va a estar involucrada la temperatura. Bien, aquí hay una pregunta en el chat, dice, profe, ¿y qué polímeros son extruibles, termoestables o termofijos? Bien, ahí pues hay que recordar un poquito pues estos conceptos, ¿no? Termofijos son aquellos que no tienen la capacidad de fundirse. O sea, le aplicamos una temperatura directa y se degrada directamente. O sea, no cambia su estado de sólido a líquido. ¿Qué pasa ahí cuando queremos obtener una pieza en específico? Pues ahí se trabaja más o menos como se hace en los aceros con fundición. Tenemos un molde con la forma deseada. Tenemos aquí nuestra materia prima, nuestro polímero en líquido, recién salido de laboratorio. Lo vaciamos acá y ya va a adquirir esta forma. ¿Sí? Así es como obtenemos piezas a partir de esos termofijos, como puede ser la baquelita. La baquelita pues es un polímero muy resistente a muy altas temperaturas, es un polímero frágil que se utiliza en algunas piezas en motores de combustión interna,
para, como base para poner algunos elementos, que eso se utilizaba mucho en los carburadores o en algunos elementos de ese tipo que se utilizan como espaciadores o como junta para montar una pieza. En los termoestables son los polímeros que se utilizan para poder aplicar este proceso de extrusión. ¿Por qué? Por lo que les comento. Tenemos las extrusiones, tenemos aquí los extrusores que se utilizan para los polímeros, pues es una máquina, tiene una boquilla, tiene un tornillo sin fin, aquí tiene el alimentador, una tolva alimentadora, y aquí están los pellets, perdón, de los pellets son pequeñas muestras del polímero, pueden ser pequeños tubitos, pequeñas esferas, pero dice pellets porque es la forma en la cual se puede transportar fácilmente un polímero. Entonces ahí está, se calienta ese polímero, empieza a fluir por aquí, también se le aplica temperatura, empieza a fluir, se le aplica temperatura para aprovechar esa capacidad de termoestable. Termoestable, pues ya tenemos diferentes etapas de la temperatura que nos permite cambiar el estado de esos polímeros. Entonces aquí si aplicamos temperatura en este punto, pues empieza a fluir el material, se empieza a adquirir una consistencia pastosa. A través de este tornillo sin fin se va empujando hacia acá el material, se va empujando hasta llegar a este punto donde la naturaleza del tornillo sin fin pues va a generar una presión necesaria para que circule por esta boquilla y se adquiera la forma deseada a partir de un polímero. Es muy semejante a lo que se hace aquí en los aceros. Obviamente se utilizan diferentes temperaturas y obviamente presiones distintas. Aquí se utilizan algunos pistones para generar la fuerza necesaria, porque los extrusores, como los aceros, en el caso me estoy refiriendo a los aceros o metales en general, tienen la capacidad de ser abrasivos. Si lo metemos a un extrusor de este tipo con un tornillo sin fin, pues va a generar desgaste en el tornillo sin fin, y eso puede contaminar el material y introducir partículas del acero y del tornillo sin fin que pueden generar defectos en la estructura del material y presentar otro tipo de propiedades no deseadas. Aquí en los polímeros sí se utiliza este tornillo sin fin porque es un material que no es tan abrasivo y no va a generar tanto desgaste la superficie del tornillo sin fin. Por eso es más utilizado esta estructura o esta geometría o este tipo de extrusores en los polímeros que en los metales. No sé si contesté tu pregunta, David. Vamos a ver aquí el chat. Ok, gracias, listo, que ya está. No sé si tengan algún otro tipo de pregunta relacionada a la extrusión, muchachos. ¿O si quedó claro? Ok, gracias. Algunos perfiles que se llegan a obtener, por decir, son los de aluminio. Este es el aluminio estructural. Estos perfiles, bueno, quise presentar el del aluminio porque es un caso muy interesante, porque pues sabemos que el aluminio es un material muy maleable, que su límite elástico pues es muy bajo, sí se puede deformar con diversos esfuerzos considerables, se deforma muy fácilmente comparado con un acero, pero cuando nosotros aplicamos el proceso de extrusión, por esa deformación, y como lo habíamos explicado con lo de laminación hace algunas sesiones, pues ocurre lo siguiente. Vamos a decir que este es el diagrama esfuerzo de deformación del aluminio, lo estoy marcando ahí con rojo, tenemos ese límite elástico, pero si lo llevamos a una deformación permanente, pues va a ampliar ese límite elástico. ¿Sí? Ahora el nuevo límite elástico, si retiramos si generamos una deformación forzada o, o eh, se me fue este adjetivo, pero bueno, vamos a decirlo que nosotros provocamos esta deformación a nuestra conveniencia, pues ya el nuevo diagrama de formación va a quedar así como lo voy a poner a continuación en azul. Vamos a poner que ahora la referencia va a estar por ahí.
y ese va a ser el nuevo diagrama esfuerzo de formación. Ya una vez deformado el material, olvidamos esto, y ahora esta sección en rojo va a ser nuestro nuevo diagrama esfuerzo de formación. Entonces es lo que ocurre con la extrusión y en específico con el aluminio. Lo vamos a deformar, vamos a aplicar cierta temperatura, vamos a aplicar cierta deformación, a pesar de que sea en otra consistencia, que sea fácil de manipular, pero a final de cuentas vamos a llevar a cabo esta modificación que nos va a permitir mejorar esas propiedades mecánicas. Es por eso que estos perfiles resultan ser muy resistentes. Y vaya, son perfiles que pues se obtienen a partir de esta extrusión directa. Obviamente en lugar de una varilla pues tiene otra geometría que nos permite obtener esta sección transversal, pero ya hemos aplicado en algunas estructuras metálicas este tipo de perfiles que resultan ser muy caros. Repito, de por sí el aluminio es caro. Ya con este proceso de manufactura pues vamos a decir especial para el aluminio, porque mejora sus propiedades, pues resulta que se incrementa bastante su costo, pero pues es una ventaja que puede presentar la extrusión en este tipo de materiales. Y tenemos lo de los polímeros, lo que les acabo de explicar. La extrusión de los polímeros es a partir de esta eh, pues de esta metodología, vamos a decirlo de esta forma, que les encerré en azul y que le expliqué a su compañero para la obtención de este tipo de materiales. Entonces pues ahí depende mucho también determinar las temperaturas a las cuales empieza a fundir el plástico para llevarlo a la máquina a esa temperatura y poderlo procesar por el extrusor de manera correcta y obtener la forma deseada. Bien, vamos a pasar a la siguiente propiedad, que en este caso es ductilidad. Sí, adelante, dime. Sí, sí. Bien, pues sí, entiendo lo que tratas de comentar. Pues obviamente fue con base a la necesidad. Se tenía una necesidad, no, pues necesito un elemento que me permita hacer circular un fluido en su interior de ese elemento y que no permita que se escape. Ah, pues un tubo. No, pues ¿cómo hacemos un tubo? Híjole, pues ni modo de hacerle un hoyo a un tubote de 5 metros, de donde conseguimos pues una broca de ese tamaño. No, pues no es viable. Vamos a fundirlo. ¿Cómo lo vamos a fundir? Pues necesitamos un molde súper grande, ¿no? Para poder vaciar ahí el material, y pues ya si lo llevamos a la fundición, pues vamos a obtener un material que muy posiblemente pues sea frágil. No, pues no tampoco nos conviene. O sea, tanto sea frágil o dúctil, si lo llevamos a la fundición, pues no es viable, ¿no? Tener un moldezote enorme, ¿no? No, pues ¿qué hacemos? Ah, pues ¿qué se nos ocurre? Ah, pues vamos a ver si se puede llevar a cabo el proceso de extrusión en este tipo de materiales, en metales me estoy refiriendo. Ah, ok. Entonces, pues ya se desarrollaron los principios básicos de la extrusión, que fue una boquilla, el aplicar una presión. Dices, ahora, ¿qué necesito para poder aplicar la presión que no sea tan alta? Porque pues al final no sé si haya elementos que me generen presiones muy altas para deformar un material en, sin aplicación de temperatura. No, pues no hay, o sale muy caro, y pues el producto y el hecho de que salga muy caro pues va a requerir mucha energía. Entonces esa energía pues se va a ver reflejada en el costo de mi pieza. Entonces pues tampoco es viable eso. Sí es viable la extrusión, pero aplicándolo a esa temperatura pues no, porque se me va a incrementar demasiado el costo del proceso, y por lo tanto se va a ver afectado el costo de mi producto. No, oye, pero si le aplicamos temperatura, sí va a demandar energía, pero no tanto si tuviéramos un pistón que generara toda esa presión sin temperatura. Pues vamos a probarlo. Lo llevamos, se aplica temperatura. Ahí se me perdió, aquí está. Vamos a aplicarle temperatura aquí. Ponemos una resistencia, ya sea una resistencia de inducción o una resistencia resistiva. Hacemos calentar esto y lo llevamos a la temperatura en la cual inicie el cambio de
estado del material. Ah, mira, sí empieza a fluir, se adquiere una consistencia pastosa, es mucho más fácil darle un moldeo a una consistencia pastosa que a una consistencia sólida. La consistencia sólida, pues bueno, si nos desviamos un poquito y empezamos a hacer el proceso de forjado, pues sí se puede forjar un material, pues nos tardamos un montón, ¿no? Nos tardamos bastante sin temperatura, ¿no? Pero pues sí es viable el calentar un producto, también el forjado pues se inicia a partir de que el material está al rojo vivo, es más fácil de manipularlo. Ah, pues mira, sí es cierto, pero conforme se va enfriando el material pues es mucho más difícil el forjado, ¿no? Ah, pues mira, pues ya tenemos una base para poder trabajar con la extrusión. Entonces se aplica la temperatura, se lleva, no sé si se alcanza, eso sí lo desconozco, no sé si se llegue al rojo vivo, pero sí se llega a una temperatura en la cual empieza a fluir el material o es más fácil su procesamiento o llevar a cabo este tipo de procesos de manufactura y se obtiene el producto. Aquí sí es viable porque podemos el extrusor, lo podemos poner afuera el extrusor, igual nos sirve ponerlo a la intemperie para que se vaya enfriando de manera paulatina el material y no haya un choque térmico que genere algún tipo de falla. Entonces se va al ambiente, obviamente pues también depende del ambiente, si está haciendo mucho frío pues tampoco es como que viable, ¿no? Pero pues lo podemos tener en un almacén de forma horizontal, va saliendo el tubo, va saliendo el tubo, va saliendo el tubo y lo podemos ir cortando. Hay ciertas secciones de 6 metros que es el más comercial, lo vamos cortando. Pum, pum, pum. Entonces sí salió, sí se creó con base a las necesidades. Obviamente los materiales que anteriormente eran más utilizados pues eran los metales. Ya después vino lo que hemos comentado muchas veces, la revolución de los polímeros. Ahora surge la necesidad de generar procesos de manufactura que nos permitan obtener ciertas geometrías en los polímeros o que sean obtener ciertas geometrías que nos permitan ser aplicados estos polímeros. Bien, entonces eh, entonces ahí a partir de esa necesidad generó eh, pues el que se tuviera que desarrollar ese tipo de máquinas. Entonces dices, ah, ok, ¿cómo voy a generar un tubo de plástico? Ah, pues voy a generar un extrusor de este tipo. Pues necesito un tubo sólido, ah, pues aplico este proceso o este tipo de extrusión. Necesito un tubo hueco o más bien necesito una barra redonda sólida, aplico este método. Ah, necesito un tubo con cierto espesor de pared, ah, pues utilizo este. ¿Sí? Entonces fue con base el material ya se tenía, pero ahora con base a las aplicaciones que se le puede dar a los materiales. No sé si contesté tu pregunta. Ajá, ajá, sí, 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 sí. Ah, ok, ok. Ese material, ese producto. Ujú. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Obviamente estos tipos de extrusión pues presentan ciertas ventajas y ciertas desventajas. Puede ser una de las ventajas lo que comentas, ¿no? Que posiblemente se pueda aplicar en materiales que no, su límite elástico no es tan alto y en otro caso que se aplica a uno que sea muy alto. O puede ser que uno no aproveche tanto el material o que no que deje residuos de material como otro proceso. Pero sí, como lo comentas, unos tienen sus ventajas y desventajas. Y pues sí, retomando ese caso de los dulces, por decir los chicles, pues a final de cuentas son polímeros. Los chicles son polímeros, son procesados, por eso nos hacen daño cuando nos los comemos porque no se degradan tan fácilmente. Los ácidos gástricos no los desgastan tan fácilmente, no los degradan tan fácilmente, entonces nos generan muchos problemas porque al final son polímeros. Los chicles en ese caso pues se obtienen a partir de este extrusor. Muchos de los dulces también por ese
O incluso, como lo comenta su compañera, pues se puede utilizar sin presencia de temperatura y se aplica una presión definida o determinada y ya obtenemos el producto. Pero hay algunos caramelos, los de dulce macizo, que sí se requiere que aplicarles cierta temperatura para que pueda ser fácilmente procesado y ya posteriormente se lleva un proceso de enfriamiento para obtener ese dulce macizo. Pero sí, sí tiene razón su compañera, dependiendo de las capacidades del material se va a utilizar algún tipo de extrusión en específico. Por aquí tengo una pregunta en el chat. Me dice su compañero, entonces la tubería de acero al carbón está hecha por extrusión o por qué lleva una costura. Ok, bien, pues ahí depende mucho el tipo de aleación, o más, bueno, sí, aleación porque pues ya lleva carbón, ¿no? Depende mucho bueno, de hecho, de lo que le comentaba a su compañera, o más bien de lo que comentaba, ¿no? Las capacidades y las propiedades que presentan algunos materiales. Hay algunos tubos que resulta que no presentan esta capacidad de poder ser extruidos, que como lo comentábamos, no presentan esa maleabilidad porque al final esto de extrusión pues es como un laminado, la capacidad de formar una lámina y puede ser que algunos materiales presenten comportamiento que les estoy poniendo aquí, bueno, con la flechita roja de este diagrama esfuerzo-deformación y si podamos definir, no, pues si es un material que presenta deformación plástica en un intervalo importante, pues yo creo que se puede presentar la extrusión. Ahí va también de la mano, qué bueno que lo preguntó su compañero, va de la mano esa capacidad de ser un material dúctil o un material maleable. A lo mejor hay algunos aceros que por el alto contenido de carbono pues ya no su puede ser que se vea modificada esa capacidad de ductilidad y que tenga más capacidad de ser maleable y que puede permitir la formación de láminas y puede haber materiales que por el alto contenido de carbón sí sigan presentando una deformación, un intervalo de deformación permanente importante, pero que no tengan la capacidad de ser o de formar tubos en su totalidad y que presentan algunas fisuras en algunas regiones. O que también puedan ser materiales frágiles, que ya pierdan esa capacidad de ser tanto dúctiles como maleables y que se conviertan en materiales frágiles y que posiblemente se requiera de ciertos procesos adicionales para formar ciertas piezas. Obviamente uno de estos casos pues es los tubos que menciona su compañero, que hay algunos tubos que presentan ciertas soldaduras, pero repito, puede ser una combinación de muchos factores que se puedan observar aquí y también de su composición. Dices, pues si es que tengo un material frágil pero que es muy duro y la aplicación de este tubo es porque va a tener contacto o se le van a aplicar ciertas fuerzas exteriores o el material que voy a trasladar a través de ese tubo es muy abrasivo y requiero que sea un material muy duro, que no se desgaste por el contacto en las paredes internas del material que está trasladando. Por decir un ejemplo, para complementar la idea, en las minas de campo abierto, bueno, yo tuve la oportunidad de ir ¿cómo se llama esta mina que está ahí en Colima? Peña Colorada, creo que se llama. Es una mina de acero a campo abierto. Entonces, para trasladar el acero, pues tienen que formar pellets, pequeñas esferitas, para que sea mucho más fácil el traslado y no se pierda en el traslado por el aire o que vuelen las partículas por el aire. Se forman pequeñas bolitas, ¿no? Entonces lo trasladan, pero ellos observaron que gastaban mucho en el traslado en los camiones de volteo. Es mucho dinero lo que se gasta y pues hay que rentarlo, o sea, es medio complicado. Entonces ellos generaron un convenio pues, con los terrenos que estaban cercanos. Estas minas a campo abierto pues tienen una determinada altura. Entonces firmaron un convenio con las comunidades para que les permitieran la instalación de tubos como lo de los petróleos, pero en este caso iban a trasladar el acero. Entonces formaron unos tubos impresionantes como de 1 metro de diámetro
desde la mina hasta la bodega. Entonces necesitaban que estos tubos fueran duros para que el contacto de las esferas, como es un acero, es un material abrasivo, pues no desgastara tanto las paredes internas de este tubo. Entonces uno de los materiales duros pues es una fundición, que es un alto contenido de acero, pero como lo habíamos visto en su momento con los materiales ferrosos, estos materiales que presentan un alto contenido de acero pues ya presentan propiedades de un material frágil. Entonces pues ya se tiene la necesidad de que, de que hay que generar, como lo comentaba también su compañera, pues que hay una necesidad. Entonces, ¿qué hacemos para cubrir esa necesidad? Pues vamos a ver qué proceso podemos llevar a cabo para tener esos tubos con esa dureza y que tengan un tiempo de vida largo. Entonces vamos a obtener esto, vamos a obtener tubos no tan largos, con una longitud, no sé, de 6 metros, vamos a generarlos por fundición. Vamos a generarlos por fundición, por la naturaleza del molde, pues tiene que haber una división. Entonces abrimos el molde y va a generar una división entre las caras de los tubos. Pues vamos a reforzarlo con una soldadura, ¿sí? Entonces, de ese método, de esa forma, se me está ocurriendo así de una manera muy general, que es por eso que hay tubos con esas características de presentar una soldadura a la mitad, porque son materiales que no pueden ser extruidos y que se requiere de otro proceso de manufactura para generar esa geometría y para generar la funcionalidad de ese elemento. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Sí. Ajá. Un son. Ok. Ajá, sí, claro. Sí, pues para obtener una cuerda, pues sí puede ser que tu molde, o más bien que apliques la extrusión. Sí, sí está interesante porque eh, ah, 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 pudiera ser pues algo más o menos parecido a esto. Ay, perdón, perdón, parecido a esto. Y que el molde tuviera un tipo de cuerda, pero que a su vez cuando esté saliendo el material pues se le esté girando esto, ¿no? Que tenga un cierto giro y que la cuerda que presentas aquí en la boquilla este, permita más bien que y vaya desplazándose sin deformar la cuerda. ¿Sí? No sé si me explico. Entonces sí, sí puede ser posible que se pueda fabricar. Una de las virtudes del aluminio es de que no se requieren altas temperaturas para fundirlo o para generar una consistencia pastosa. Alrededor de 6, dependiendo del tipo de aleación de aluminio que tengas, puede más o menos cambiar su estado, repito, dependiendo del tipo de aleación, entre 500 700 grados, que sí es una temperatura alta, pero no tan alta como se requiere en otro tipo de materiales. ¿Sí? Sí, no sé si está clara la respuesta. Ok, gracias. Bien, antes de pasar a la otra diapositiva, no sé si tengan alguna otra pregunta en esto de extrusión, que esto obviamente lo van a ver en procesos de manufactura. Recuerdo muy vagamente que sí llevan procesos de manufactura, ¿no? Pero no lo recuerdo con exactitud. Pero bueno, supongo que sí deberían de llevar procesos de manufactura. Y creo que sí que fue alguna materia que está relacionada con esta, creo que al inicio de la asignatura por ahí se los comenté. Bien, pero vaya, sí se requieren, eh, eh, como lo hemos estado comentando ahorita con las preguntas de sus compañeros, pues tener ese conocimiento del material, de las capacidades del material para poder llevar a cabo un proceso de manufactura. Por eso en un maquinado. En un maquinado pues sí requerimos conocer la dureza del material
para ver qué tipo de herramientas vamos a utilizar para maquinar una forma. En el torno pues tenemos algunos buriles que son de acero al carbón o incluso de carbono de silicio que son muy duros de la superficie, pero luego hay materiales que hay que maquinar que superan la dureza de esos buriles o de esa herramienta. Por lo tanto, obviamente no nos va a servir porque se va a desgastar la herramienta en lugar de darle forma a nuestro elemento. Entonces hay algunas herramientas que tienen injertos de materiales más duros, como puede ser de incluso un recubrimiento como tipo diamante o como titanio, que refuerzan esa superficie y que permiten que cumpla con su función de herramienta de desgastar. ¿Sí? Entonces, pues ahí es lo que les repito, sí hay que tener cierto conocimiento de los materiales para poder llevar a cabo algunos o determinados procesos de manufactura. Pues también el forjado, ¿no? El forjado pues se aplica una determinada temperatura que lleve el material o el acero en este caso a una consistencia pastosa para que al inicio sea fácil su procesamiento, y como se va enfriando se va volviendo más resistente el material y por lo tanto pues es mucho más difícil darle forma, ¿no? Entonces sí, pero a qué temperatura hay que llevarlo, hay que ver el tipo de material, hay que ver sus eh, propiedades en el diagrama de fases para ver a qué temperatura lo puedo llevar, y todo ese tipo de detalles hay que cuidarlos, ¿no? Y también revisar el diagrama de esfuerzo de formación. Entonces, por eso es la insistencia, ¿no? De que pues el diagrama de esfuerzo de formación nos da mucha información sobre el material y nos permite tener más claro los diversos procesos de manufactura que en su momento van a revisar más a detalle con respecto a estas propiedades que presentan los diversos materiales. Bien, vamos a pasar a la ductilidad. Pues es un término, una propiedad que ya hemos estado utilizando muy, ya la hemos mencionado muchas veces y que pues la definimos a partir del diagrama esfuerzo de formación y que hace un momento lo retomamos con lo de maleabilidad. Decimos que para decir que si un material es dúctil o maleable pues tiene que presentar un intervalo en la zona de deformación plástica o de deformación permanente. Sí, pero ¿qué lo diferencia? Ya lo habíamos comentado, que la maleabilidad es la capacidad de los materiales de deformarse, pero que nos permita formar láminas. Y la ductilidad es la capacidad de los materiales para deformarse, pero que tenga la capacidad de formar hilos o alambres. Esa es la gran diferencia. Vamos a leer lo que nos indica aquí el recuadro rojo para complementar. Es una de las propiedades mecánicas de la materia, común en las aleaciones metálicas o materiales asfálticos, que consiste en la capacidad de deformarse plásticamente sin romperse, cuando se hallan bajo acción de una fuerza sostenida de alargamiento, formando así hilos o alambres del mismo material. Entonces ahí pues complementa lo que les acababa de mencionar o la idea general que les trataba de transmitir. Aquí lo importante es esto, capacidad de deformarse plásticamente, obviamente sin romperse, y que nos permita la formación de hilos o alambres. ¿Sí? Es la única diferencia que existe entre maleabilidad y ductilidad. Repito, es si un material presenta un amplio intervalo en la zona plástica o en la zona de deformación permanente, decimos que es dúctil, pero dependiendo la capacidad de formar hilos o placas ya definimos si es dúctil o maleable o ambas, ¿sí? Como lo habíamos mencionado previamente allí con el ejemplo del cobre y del acero. Bien, aquí tenemos prácticamente pues lo mismo, el uso del diagrama esfuerzo de formación. El alambre, pues un alambre se obtiene a partir del proceso de extrusión, le aplicamos determinada temperatura y también dependiendo de este tipo de propiedades pues aplicamos una determinada presión, lo vamos jalando, lo vamos jalando, lo vamos jalando, y si es determinada longitud se va cortando, ¿no? Aquí, a diferencia de los tubos, pues es mucho más fácil el proceso de extrusión porque, y es muy práctico el proceso de extrusión. Aquí tenemos el material, tenemos calentamiento, ya dependiendo el tipo de extrusión directa, vamos a considerar directa, aplicamos la presión, aquí tenemos el material en azul, lo sacamos aquí, sacamos el alambre y lleva un proceso de enfriamiento ahí con un serpentín o un ventilador, y se va enrollando.
Entonces se va enrollando, o sea, no es como el tubo que pues abarca longitudes importantes para su almacenamiento. Aquí pues se va enrollando y pues ya se coloca una vez teniendo la longitud deseada, ¿no? Eso pues facilita mucho pues su almacenamiento. Los materiales dúctiles pues son el acero, el oro pues tiene la capacidad de formar hilos, la plata, hierro, aluminio, platino, cobre y plomo. De hecho, todos estos materiales tanto tienen la capacidad de ser dúctiles como para ser también maleables. Se pueden formar láminas con con este tipo de materiales. Obviamente, ya una vez enfriando el material, pues hay que valorar esto, ¿no? Qué tanto soporta un alambre. Si el alambre que tenemos, por decir, de aluminio, como ya lo deformamos, pues muy posiblemente pues ya está muy próximo la fractura y pues va, si lo doblamos tantito, pues puede ser que superemos ahora este nuevo límite elástico y inmediatamente llega la fractura, ¿no? A diferencia de un cobre, que sabemos que lo podemos deformar varias veces, pero ya en un determinado número de dobleces, pues se va a fatigar el material, que es lo que vamos a ver también, eso de fatiga, pues es muy importante, ¿no? Entonces, como hemos visto, pues son muchas las propiedades físicas de los materiales, en específico las mecánicas que hay que tener en cuenta, pero si las relacionamos con cuestiones comunes que hemos experimentado en nuestra vida cotidiana, pues podemos recordarlos, ¿no? Podemos recordarlos sin tanto problema. Entonces, la ductilidad, pues aquí ya está confirmada, ya la hemos estado viendo muchas veces, pues es esta capacidad que tiene el material de tener este intervalo en la zona plástica o en la zona de deformación permanente antes de fracturarse. Ya dependiendo si se pueden formar hilos o láminas o ambos, podemos decir que el material es dúctil o es maleable. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos, o con respecto a esta propiedad? No. Bien, pasamos a la siguiente entonces. Ok, gracias. Resistencia al desgaste. Bien, como lo habíamos comentado, esta resistencia al desgaste pues va muy relacionada a la dureza. Muchos de los elementos que se utilizan en la industria pues tienen contactos con otros elementos, ya sea del mismo material o de diferente material. En este caso, si tenemos pues ese contacto constante entre superficies, pues obviamente va a generar un desgaste. El desgaste es imposible de desaparecer o de evitar, pero lo que sí podemos controlar es que se desgaste más o se desgaste menos, eso sí. Pero repito, no es inevitable el desgaste, eso es inevitable físicamente, es imposible. Hasta el momento yo personalmente no he conocido un material que no se desgaste. Sí he conocido o sí he tenido contacto con materiales que se desgasten muy poco, pero de que no se desgaste nada, pues no he tenido ahora sí que la experiencia de tener contacto con ese tipo de materiales. Vamos a leer, dice que es la propiedad mecánica de ciertos materiales de no desgastarse fácilmente. La resistencia al desgaste depende de la microestructura y dureza de la parte sometida al desgaste. Bien, aquí menciona algo importante, la microestructura. Todas las propiedades, como lo hemos estado comentando desde la primera unidad, depende mucho también de las características o de la estructura que presente nuestro material. Eso pues va a traer como consecuencia las diversas propiedades, pero recordamos que es una combinación de tres factores: los elementos, el enlace y la estructura. Entonces, vaya, si ya tenemos un material, si no nos dedicamos a generar materiales o a desarrollar nuevos materiales, trabajamos en la industria, sí, trabajamos con con materiales, perdón, comerciales, sí. Entonces lo de la estructura, pues ya, pues sí me interesa, pero como que no es parte fundamental de lo que estoy buscando. Sí es importante determinar la microestructura en las cuestiones de calidad para determinar si va, bueno, con la determinación de la microestructura con otras propiedades, principalmente en máquina de esfuerzo de formación, en pruebas de tensión, me van a dar la conclusión si el material cumple con las especificaciones que me dice el proveedor. Pero vaya, si yo estoy en esa industria metalmecánica o otra industria donde tenga contacto con materiales y no me interesa desarrollar materiales, pues lo único que hago es determinar la microestructura y definir.
pero si me dedico a la formación de nuevos materiales, pues ahí sí va a haber un análisis más complejo, un análisis más profundo con respecto al tipo de estructura que voy a obtener, para ver si esa estructura que voy a obtener va a impactar en determinadas propiedades. Pero bueno, ahorita creo que ya analizándolo, creo que se refiere más a esa cuestión de calidad, ¿no? Definir si la microestructura en específica de un acero es de tal tipo, no sé, cementita, ferrita, como lo hemos, lo revisamos en su momento con los diagramas de fase. Si cumple con esa estructura, pues obviamente va a cumplir con ciertas características, ¿no? Yo creo que es más, me desvío un poquito, pero creo que es lo que quiere decir en este texto. Entonces, esta combinación de microestructura que presente en los materiales comerciales y la dureza, pues va a ser la parte fundamental que nos defina si va a resistir o la capacidad de resistir el material. Bien, ¿cómo podemos llevar a cabo o definir si va a resistir o no un material? Como lo comentaba, esa resistencia al desgaste, pues se más bien el desgaste de entrada se va a generar cuando tenemos contacto entre piezas. En pues tenemos un juego de engranes que muy posiblemente es aplicado en un sistema de transmisión de algún vehículo, ¿no? O sí, bueno, de transmisión de un vehículo o cambio de relación de fuerza, etcétera. Entonces va a haber un determinado desgaste, posiblemente sea poco o mucho. Tenemos otros sistemas, otros mecanismos donde aquí en este caso pues estamos utilizando materiales, los mismos materiales, aquí materiales distintos. Aquí posiblemente este sea aluminio, este obviamente pues es un tipo de plástico. Obviamente con base al uso que se le dé a este mecanismo pues va a presentar un desgaste, que es más probable ¿qué elemento es más probable que se desgaste? Pues obviamente el del plástico. Es probable pero no es un hecho, porque como le hemos comentado ya hay polímeros plásticos muy avanzados que presentan mayores propiedades o mejores propiedades que algunos metales. También, no nada más en la industria metalmecánica o de algún tipo de materiales, pues se ve este desgaste. También en la industria energética, en específico de energías renovables o energías alternas, se presenta este fenómeno de desgaste. En este caso, pues tenemos un generador eólico, aquí se está viendo desde abajo, y aquí era lo que les comentaba en la sesión pasada, por el impacto y por la fuerza que genera el viento sobre ciertas regiones de los álabes de los generadores eólicos, se genera un desgaste importante. Aquí vemos, ¿no? Este desgaste pues es por erosión, pues es importante, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo podemos determinar qué tanto resiste o no al desgaste un material? Obviamente pues nos vamos a las pruebas de dureza. Pues este material tiene esta mayor dureza que este otro. Ok, vamos a llevar a cabo una prueba para ver qué tan rápido se desgasta o bajo qué condiciones se puede desgastar ese material que presenta esa determinada dureza. Ok, pues hay varias pruebas que están bajo las normas ASTM, como aquí lo mencionamos, que nos permiten evaluar qué tan rápido se puede desgastar o qué tanta resistencia al desgaste presentan diferentes materiales. Tenemos diferentes pruebas, estas son algunas de las más utilizadas de muchas que existen en las normas ASTM para evaluar desgaste. Tenemos esta que es por abrasión. Aquí tenemos esta boquilla donde hay pequeñas partículas, se hacen fluir por esta boquilla. Aquí tenemos una pieza que queremos evaluar. Aquí estamos aplicando un efecto de palanca. Este genera una fuerza hacia acá que va a generar que esta pieza se empuje o se desplace hacia esa dirección con una determinada fuerza. Y tenemos una rueda de caucho o de algún polímero. Puede ser polipropileno o algún otro tipo de polímero. Ahí está, empieza a girar esta rueda. Empieza a girar, tiene contacto con esta pieza debido al efecto de palanca y la presión que se está ejerciendo, pero lo que va a generar como tal el desgaste van a ser las pequeñas partículas que van a circular entre la rueda y la muestra que queremos evaluar. Por aquí van a circular las pequeñas partículas y van a fluir van a fluir a través de esta flecha. Eso va a generar un desgaste en las muestras. Aquí es un efecto de abrasión. ¿Qué tanto se va a desgastar un material? Por decir, una llanta sobre una superficie, una llanta de caucho, que sobre una superficie, bueno, el asfalto que presenta partículas de diferentes materiales, pues lo podemos evaluar de esta manera. ¿Sí?
Aquí nada más que aceleramos el proceso de desgaste. Aceleramos el proceso porque podemos llevar a velocidades muy altas y a tiempos continuos muy largos y a presiones muy altas esta fuerza, muchos giros y mucho tiempo. Entonces estamos exagerando el procedimiento para acelerar ese efecto de desgaste y poder determinar qué tan rápido, a partir de la aplicación de ciertos métodos, podemos determinar qué tan rápido se desgasta una pieza. Tenemos una pieza de metal, tenemos aquí un pin, este pin tiene una determinada fuerza que se aplica hacia abajo, este empieza a girar y va a tener este pin contacto sobre una región de este disco, del material que queremos evaluar. Bueno, aquí podemos evaluar tanto el pin o el elemento que tiene contacto como la superficie donde va a tener contacto. Podemos evaluar cualquiera de los dos. Entonces lo hacemos girar muchas veces y se va a generar una huella de desgaste en esta región. Puede ser seca o lubricada. Entonces la profundidad de la huella, la cantidad de material que se perdió son parámetros que nos sirven para determinar la velocidad de desgaste de ese material que estamos evaluando. Y tenemos las máquinas de erosión. En este caso aquí tenemos partículas abrasivas que hacen circular una boquilla a través de aire a presión. Aquí tenemos una muestra. Esas partículas fluyen a través del aire a presión y van a tener contacto en esta prueba la utilizamos mucho para evaluar materiales que vamos a utilizar en las diferentes, como palas en los aerogeneradores, pues tienen contacto por viento y por partícula sólida. Entonces aquí podemos evaluar, se va a generar una huella por el impacto a presión por el aire sobre el material. Entonces nosotros analizamos esa huella, también analizamos la profundidad y la cantidad de material que se perdió. Entonces son algunas de las pruebas que están con ASTM que nos permiten determinar las diferentes resistencias o la resistencia de los diferentes materiales que vamos a evaluar. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a este tema o esta propiedad, muchachos. Ok, cool. Sí, sí, adelante. Ajá. Bien, pues sí es complicado. Ahí lo que se hace en ese tipo de casos es generar recubrimientos. ¿Qué haces? Primero le das la forma deseada al polímero y luego ya me quedé pensando en lo que me habías preguntado y qué es lo que ocurre en las prótesis. Hay algunas prótesis que se están haciendo a partir de un biopolímero que presenta cierta resistencia mecánica, por decir, no sé, la cadera, ¿no? Tenemos ahí la cadera y más o menos, obviamente pues no es complicado de generarla. La cadera pues tiene el soporte de pues todo el tronco superior del cuerpo y las piernas, la presión que hace las piernas hacia arriba. Entonces esta cadera pues tiene que presentar una resistencia mecánica, hacer la impresión 3D o vamos a hacer el proceso de manufactura correspondiente para obtener la forma una forma de una sección de la cadera. Okay. Pero aquí hay un espacio, lo voy a poner con rojo, hay un espacio donde va la parte de los huesos que conforman la pierna. Entonces aquí hay una cavidad, hay un líquido lubricante, pero va a tener contacto esta región. Dice, híjole, pero si soporta mi material, pero el problema es que no tiene tanta dureza y se está desgastando esta región de mi prótesis de material. Vamos a ponerle para no gastar tanto y para no hacer por decir una pieza de titanio que es muy pesada y que es muy costosa, pues hacemos una de polímero y le vamos a poner solamente un pequeño recubrimiento de titanio. Entonces hay técnicas de depositación físico-química, depositar ese tipo de materiales o de aleaciones sobre un plástico que permiten incrementar la capacidad de desgastarse de un polímero. ¿Sí? Ahí obviamente estamos llevando a un punto límite el desgaste que se está desgastando y obviamente no podemos abrir y cerrar al paciente muchas veces para cambiar esa pieza, ¿no? Entonces lo que queremos es que aumente lo más posible el tiempo de vida de estas prótesis para no generar o para dar el mayor tiempo de vida posible al paciente. Ese es un caso extremo, pero por decir en este caso, vamos a ponerlo
Pues sí, el material es resistente, pero se me está de modificar el polímero. Un compañero le había recomendado el Nailami, que puede ser un material que sea, que tenga una buena resistencia mecánica o una resistencia al esfuerzo, pero que se desgaste, que no tenga una alta dureza. Híjole, pero pues sí se va a llegar a desgastar, el tiempo de vida pues ya depende mucho de la aplicación. ¿Qué puedo hacer? Ah, pues tengo la opción de un recubrimiento, pero si no le puedo poner un recubrimiento, ¿qué puedo hacer? Ah, pues hay que desarrollar un nuevo material que desconozco, eso sí te lo puedo decir, que desconozco si actualmente esté disponible en el mercado, el que presenta mejores propiedades mecánicas. Resistencia al desgaste, sí presenta buena resistencia al desgaste, pero no sé qué tan alta y no sé qué con base a la aplicación sea resistente al desgaste. Entonces ahí sería muy interesante el que se pudiera desarrollar un polímero con ambas capacidades. Se puede generar, sí se puede generar un polímero. En mi tesis de licenciatura en un centro de resistencia super. Pues ya es suficiente para que entienda lo de procesos de manufactura, que es lo que más me interesa, pero pues desafortunadamente procesos de manufactura va de la mano de los materiales. Pues sí me tengo que meter un poquito, pero no tanto a profundidad, ¿sí? Ah, pues a mí me gusta, no sé, calidad, pues sí, con lo que me dijo el profe, pues ya es más que suficiente para analizar la microestructura, algunas propiedades mecánicas y listo. Pero pues al final, pues sí, vamos a tener contacto con los materiales, pero la profundidad que tengamos en esos o que se les requiera de los conocimientos, pues ya depende del área que ustedes vayan a, o en las áreas en las que se vayan a desarrollar profesionalmente. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario con respecto a esto, muchachos. Bien.
Vamos a pasar, ya casi terminamos, resistencia al corte, pues ahí su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Qué tanta resistencia existe al corte? Hay algunos fenómenos que generan un corte sin que nosotros lo busquemos. Decimos resistencia al corte, pues me imagino una cegueta cortando un tubo, ¿no? Ya sabemos que hay elementos que son mucho más complicados que cortar que otros. Aquí de nueva cuenta va relacionado o directamente influye la resistencia o la dureza, perdón, que presentan los materiales. Porque la dureza, cuando quiero cortar utilizo una cegueta y es contacto con otra superficie. Si la cegueta tiene mayor dureza o el filo de la cegueta tiene mayor dureza que el material que quiero cortar, pues lo voy a cortar sin ningún problema. Pero si el material presenta mayor dureza que el material de la cegueta, pues ahí vamos a tener un problema. Y si lo hemos visto, hay aceros con determinado contenido de carbón que son muy duros o que son aleaciones, que presentan determinado contenido de carbón y que son aleaciones, ¿no? Tenemos ahí algunas aleaciones de cromo, con cromo níquel, que pues son esos tubitos que vemos en las impresoras cromados, esos inténtenlos cortar y van a ver que les va a costar mucho trabajo, no que sea imposible, pero les va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque la dureza que presentan esos materiales, principalmente para que no se desgasten tan fácilmente, hacen que no sean tan fáciles de cortar. Ese es un caso de una resistencia al corte. Otra resistencia al corte se puede generar cuando nosotros generamos un esfuerzo cortante por torsión. Ese esfuerzo cortante por torsión pues lo que busca es cortar los elementos. O tenemos otro que se presenta en los tornillos. Ahorita lo vamos a ver a continuación. Bien, voy a leer la definición. Se define como el máximo valor de esfuerzo cortante que el suelo puede soportar. Es una parte, pero también es complementaria a lo de la resistencia o la dureza de la superficie. Ya mencionamos el de la cegueta. Lo voy a poner por aquí porque se me pasó la verdad ponerlo. Lo voy a poner con rojo, que es el que más sobresale. Tenemos aquí la cegueta. Bueno, ahí le pongo sus dientecillos, ahí los dientes. Y aquí el elemento que quiero cortar. ¿Sí? Eh, Desplazo esto. Si este es más duro que este, pues obviamente lo voy a cortar sin problema. Pero si el material que quiero cortar es más duro que la cegueta, pues ahí vamos a tener un problema, ¿no? Requerimos de otro tipo de material para cortarlo o otro tipo de proceso. Podemos utilizar en lugar de una cegueta pues un disco abrasivo, una cortadora de disco, que muy posiblemente sí nos permita cortar más fácilmente pues nuestro material. Pero repito, ahí depende de aquí, dureza. Listo. Pero hay otros efectos que nos generan cortes, que es tornillos. Aquí se genera un
de trabajo, ¿sí? Entonces, eso ahorita voy a regresar un poquito, me está preguntando algo, perdón, su compañera Rosa, me dice, para el corte, la doblez cuenta como torsión. No, mira, voy a regresar a la diapositiva anterior y ahí sí, más corte, la doblez cuenta como torsión. No, ahí lo que se está generando más puede ser un efecto de este ok, tenemos aquí la lámina, pues tenemos una cortadora que aquí tenemos la base donde se está soportando nuestra lámina y aquí tenemos el elemento que va a tener contacto con bueno, lo voy a poner mejor vista lateral. Ahí está la lámina, aquí está la base donde está soportada esa lámina, lo voy a poner de azul para ver mejor. Aquí el elemento que baja para generar el corte. Entonces aquí bajamos este elemento, va a tener contacto aquí. Aquí va a generar algo muy parecido a esto. Va a generar una fuerza de oposición, la misma lámina que va acá, pero la fuerza que va a generar acá